En la tranquila quietud de sus pequeños aposentos a bordo de la estación de investigación, Alex no esperaba compañía. Había sido un largo y agotador día de trabajo catalogando muestras del planeta alienígena y esperaba una noche tranquila, pero ¿cómo? Salió del baño con la toalla colgada flojamente alrededor de sus caderas y se quedó paralizado. Allí, a unos cuantos pies de él, estaban los gemelos Adra e Ira, dos extraterrestres. Asistentes asignados a su proyecto cuya inesperada presencia ahora parecía un giro inexplorado en la tranquilidad de la noche. Rhythm the Twins eran idénticos pero distintos, cada uno poseía un estilo sorprendente. Una belleza de otro mundo que había cautivado a todos en la estación desde su llegada. Su piel era de un pálido tono azul, que brillaban como polvo de estrellas bajo la iluminación artificial de la estación contrastaban con su cabello oscuro como la medianoche que caía. En olas que les bajaban por la espalda, altos y gráciles, se movían con una fluidez que parecía casi como ver el agua tomar forma, pero lo que más llamó la atención de Alex fueron sus ojos grandes y luminosos de un tono plata que parecía ver directamente a través de él, captando cada detalle, cada defecto. En ese instante el aire entre se espesaron con un silencio tenso. La boca de Alex se abrió pero no salieron palabras. Estaba clavado en el lugar, su pulso era constante y tenía un ritmo fuerte en sus oídos mientras trató de entender cómo habían entrado sin que él se diera cuenta. No era inusual que pasaran por su laboratorio o área de trabajo durante el día, sus voces tranquilas y suaves haciendo preguntas sobre la cultura o la tecnología de la Tierra, pero aquí en sus aposentos privados y bajo estas circunstancias su mano se apretó alrededor del borde de su toalla, su mirada recorriendo sus rostros siempre. La más curiosa de las dos parecía paralizada, con la mirada fija en él, con una mezcla de fascinación y algo. A su lado, Ira apartó la mirada y sus mejillas adquirieron un tono púrpura tenue. Rubor no podía distinguir las expresiones alienígenas, podían ser difíciles de leer y sin embargo en ese momento sintió que su vergüenza y fascinación se mezclaban con algo más profundo, algo que flotaba entre ellos sin palabras. Un largo silencio persistió mientras se luchaba por encontrar palabras. Cada segundo se sentía estirado y cargado con sus preguntas no formuladas. Alex comenzó con su voz áspera, se aclaró. ¿Su garganta hay algo en lo que pueda ayudarte? Las palabras salieron torpemente, casi dolorosamente formal, mientras trataba de ignorar el leve frío contra su piel desnuda y la forma en que la mirada de Adra parecía absorbiendo cada centímetro de él. El aire se sentía cargado de una tensión que no había experimentado. Anticipó sus pensamientos llenos de confusión y curiosidad, y Adir inclinó la cabeza ligeramente, sus ojos entrecerrándose como si lo estuviera estudiando, como si fuera uno de los especímenes alienígenas que habían estado catalogando. No quisimos entrometernos, dijo con su voz suave y melódica, pero con un toque de peso que le hacía sentir como si lo estuviera analizando, diseccionándolo con cada palabra. Simplemente vinimos a indagar sobre él. Muestras, pero parecía que la habíamos interrumpido. Su tono era suave, pero había algo detrás de ello, algo en la forma en que su mirada se detenía que le envió un escalofrío por la columna vertebral. Ira, en contraste, miró hacia otro lado, sus manos entrelazadas frente a sus dedos giraban ligeramente en una L. En una rara muestra de nervios, sus labios se separaron como si quisiera decir algo, pero no. Las palabras salieron bien. Alex logró hablar en voz baja, tratando de reunir algo aparente control sobre la situación. Solo dame un segundo. Se giró. Tenía la intención de volver al baño para recoger su ropa, pero dudó cuando sintió que el aire cambiaba detrás de él. Si se hubieran acercado no habría habido ningún sonido, ni pasos, pero la presión de su presencia era inconfundible. La voz de Adra lo siguió baja y casi vacilante, como si estuviera probando. Las aguas, los humanos son diferentes a nosotros, murmuró casi para sí misma. Tú eres mucho más suave de lo que esperábamos. Habló como si simplemente estuviera haciendo una observación, pero había un borde de la curiosidad de algo que iba más allá del simple interés científico. Lo tomó por sorpresa y lo hizo reflexionar. A medio paso se giró para mirarlos y su mano inconscientemente se apretó alrededor de su toalla. ¿Diferente? Como preguntó, genuinamente curioso pero sintiéndose extrañamente vulnerable. Bajo su intenso escrutinio,
Ira se movió junto a su hermana y su mirada se desvió hacia atrás. Para él en nuestra cultura Alex dijo que su voz era más reservada que la de sus hermanas. Las formas rara vez se ven descubiertas para ver el cuerpo de otro de esa manera es. Ella se fue apagando, sus ojos se alejaron rápidamente, sus mejillas se profundizaron en ese tono púrpura nuevamente. Alex sintió una calidez extenderse a través de su propio rostro, sorprendido por su candor y la casi tímida mirada desconocida. Calidad en el tono de ira. No me di cuenta de que dijo que su voz ahora era más suave y coincidía. Supongo que la intimidad de su intercambio para nosotros no siempre es tan privada a la que estamos acostumbrados, pues hay diferentes costumbres. El silencio cayó entre ellos otra vez, aunque este era más suave, menos incómodo, como si todos estaban asimilando lentamente la situación. La mirada de Adra se desplazó hacia sus ojos. Un atisbo de sonrisa tiró de él. Sus labios, su curiosidad desenfrenada, diferentes costumbres, repetía como si las palabras tenían un significado oculto que ella estaba ansiosa por descubrir. Ira miró entre su hermana y Alex con su propia curiosidad, atenuada por una vacilación que parecía atraerla hacia adentro. Tal vez deberíamos. Ella empezó, pero su voz se fue apagando. Su incertidumbre era palpable, pero Adir parecía ignorarla, dando un paso tentativo más cerca, sus ojos nunca dejando los de Alex. ¿Así es como los humanos interactúan entre sí?, preguntó con su voz apenas por encima de un susurro, pero impregnado de una extraña vulnerabilidad. Sus dedos rozaron su propio brazo como si tratara de imitarla. Sensación del tacto que había observado. El pulso de Alex se aceleró y de repente estaba muy consciente de lo cercanos que eran. Había pasado meses trabajando junto a los gemelos, aprendiendo sobre su cultura, historia, sus complejas dinámicas sociales, y sin embargo en este momento se sintieron como extraños. Él apenas estaba empezando a entender bien a veces. Respondió con la voz cargada por el peso del momento, pero normalmente es más privado, sus palabras parecen resonar con ellos, particularmente Adir, quien dio un paso atrás, sus ojos se abrieron ligeramente mientras asimilaba esta nueva información. Ira lo observó con atención, su expresión se suavizó. Una comprensión que iba más allá de las palabras. Hubo un cambio en ella, un cambio sutil en la forma en que lo miraba, un silencio. Reconocimiento de que lo que había sucedido entre ellos no era algo que se pudiera descartar fácilmente. Su mirada se detuvo en él, una pregunta flotaba en sus ojos, pero esta vez mantuvo su silencio, su curiosidad ahora atenuada por un nuevo respeto por los límites que él. Solo se insinuó que la tensión entre ellos había cambiado y ya no cargaba con la misma intensidad. Pero ahora marcado por un entendimiento mutuo, un vínculo delicado y tácito que ninguno de los dos. Ellos pudieron definirlo completamente. Finalmente ella asintió levemente como si respondiera a una pregunta interna. Pregunta que deberíamos dejar, dijo, aunque su voz tenía un tono de reticencia. Gracias Alex por tu paciencia con nosotros. Ira le dio una tímida sonrisa. Curiosidad contenida pero aún evidente en la forma en que lo miró una última vez. Nos vemos en el laboratorio mañana. Como se giraron para irse, Alex sintió una extraña punzada, una sensación de asuntos pendientes. Algo no dicho los vio irse, su mente corriendo con preguntas, su corazón golpeando con una intensidad que no había previsto. Quería llamarlos después de ellos para preguntar qué habían estado buscando exactamente, pero las palabras permanecieron alojadas en su garganta, pronunciadas y mientras la puerta se cerraba. Detrás de ellos se quedó allí, solo, en el silencio de sus aposentos, muy consciente de que algo había cambiado no solo entre él y los gemelos, sino también dentro de él. Lo que sea que haya pasado, él sabía que era solo el comienzo. Alex apenas durmió esa noche cada vez que cerraba los ojos. Las imágenes de Adir e Ira se arremolinaban en su mente, sus grandes ojos curiosos, la débil. El rubor que había coloreado las mejillas de Ira, la mirada persistente que Kira le había dado antes de irse se sintió surrealista como un sueño que de alguna manera se había filtrado a la realidad. La estación era generalmente un lugar de interacciones rutinarias estériles, un espacio donde la ciencia y el protocolo dictaban cada movimiento, cada conversación, pero los gemelos habían introducido algo completamente diferente,
crudo e indómito. Su presencia había añadido algo a su orden habitual y se encontró repasando el encuentro intentando comprender lo que había significado para ellos y para él. Al día siguiente llegó al laboratorio antes de lo habitual con ganas de perderse en el trabajo, pero también si estaba honesto consigo mismo, tenía curiosidad por ver si los gemelos mencionarían el encuentro, pero cuando entraron estaban tan tranquilos como siempre, con expresiones neutrales, como si nada inusual hubiera sucedido, continuaron con sus tareas. Con silenciosa eficiencia, de vez en cuando le hacía preguntas sobre los procedimientos, pero nunca hacía referencia al anterior. Por un rato estuvo a punto de convencerse de que todo lo había imaginado, de que no eran nada más que su mente fabricando intrigas donde no existían, pero luego, mientras trabajaban juntos catalogando especímenes, capturó a Ira. Mirándolo por el rabillo del ojo, su mirada se detuvo en él un instante demasiado largo antes de volverse rápidamente hacia él. Su obra, la mirada sutil, fue suficiente para reavivar la sensación de misterio que se había instalado entre ellos, la pregunta sin respuesta. Cuestiona la tensión que se encontraba justo debajo de la superficie de su interacción, por lo demás profesional, determinada a abordarlo. Alex se aclaró la garganta hablando suavemente para que solo ellos pudieran oír. Sobre anoche, comenzó en voz baja, sintió un destello de vergüenza crecer en él, pero siguió adelante. ¿Lo hice? Ambos gemelos se incomodaron, sus manos se congelaron en medio de su trabajo. Ira intercambió una mirada con su hermana y por un momento pareció como si se comunicaban en silencio, procesando sus palabras de una manera que parecía casi telepática. Finalmente, Adir se volvió hacia mí. Lo enfrentó por completo con su mirada directa y desprevenida, incómoda, hizo eco de su voz suave como si saboreara la palabra no incómodo, más curioso de dónde venimos. De esos momentos son poco comunes, añadió Ira en un tono más tranquilo, nuestros valores culturales. Límites y privacidad de manera estricta. Sus mejillas se sonrojaron levemente otra vez. El delicado tono púrpura que subía por su piel, y Alex notó que el gesto tenía un efecto suavizante en ella. Rasgos compuestos era nuevo para nosotros. Ella continuó su mirada encontrándose con la suya. Lo hicimos. No quiero entrometerme, pero hay mucho sobre los humanos que aún no conocemos. Entender su apertura lo animó, dándole la confianza para hablar con más libertad. No me importó, dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. Quiero decir que fue inesperado seguro, pero no me importó tú. La curiosidad hizo que los labios de Adira se curvaran en una pequeña sonrisa que no llegó a alcanzar. Sus ojos son diferentes a los de la mayoría de los humanos que hemos conocido, dijo su voz. Una nota de apreciación, casi de admiración, que le hizo sentir un poco consciente de sí mismo, diferente de cómo pidió las palabras que salían de sus labios antes de que él no pudo evitar darse cuenta de lo vulnerable que sonaba, pero algo en su franqueza lo animó a hacerlo. Ira bajó la guardia. Dudó un momento y miró a su hermana, que asintió sutilmente como si concediéndole permiso para hablar. Muchos humanos comenzaron a ser distantes con cuidado. Con nosotros nos miran como si fuéramos especímenes para ser estudiados en lugar de individuos. Ella apartó la mirada, su mirada se desvió hacia el frío metal del laboratorio. Superficies como si fueran de alguna manera emblemáticas de las barreras entre sus mundos, continuó su voz. Seguro, pero nos hablas como si fuéramos iguales, como si fueras genuinamente. Si te interesa conocernos en lugar de simplemente entendernos, es refrescante. Alex sintió que una calidez se extendía a través de él ante sus palabras, una extraña sensación de orgullo mezclada con alivio. Supongo que te veo como bueno gente, dijo con voz más suave ahora, no solo representantes de un extraterrestre. Especies, eres Adir e Ira, los gemelos, intercambiaron otra mirada y esta vez las sonrisas más tenues se dibujaron en sus caras como si sus palabras hubieran tocado una fibra que no esperaban. Se instaló un silencio. Entre ellos no había una sensación de incomodidad, sino una comprensión silenciosa de la tensión de la noche anterior. Todavía estaba allí, pero había cambiado y se había convertido en algo más suave y profundo. Se dio cuenta entonces de que su curiosidad sobre ellos iba más allá de la mera fascinación por sus orígenes de otro mundo. Había una
Una conexión que formaba un puente entre dos mundos muy diferentes y lo dejó sintiéndose emocionado e incómodo al mismo tiempo. Reanudaron su trabajo, pero el aire entre ellos permaneció cargado de preguntas que ninguno de los dos estaba preparado. Preguntar en voz alta de vez en cuando, sus manos se rozaban al alcanzar la misma muestra o herramienta, y cada vez que Alex sentía algo. Una pequeña emoción, un recordatorio del vínculo tácito que se había formado entre ellos. No fue hasta más tarde, cuando estaban terminando el día, que Aira fin se rompió. El silencio, Alex, dijo ella, su voz suave pero con un peso que exigía su atención. En nuestra cultura, cuando deseamos comprender profundamente a alguien con quien compartimos una experimentar juntos, una que nos permita ver dentro de la mente del otro para realmente comprender los pensamientos y emociones del otro. Sus palabras lo tomaron por sorpresa. Trató de imaginar cómo sería tal ritual. Podría parecer lo que significaría abrirse verdaderamente a otro ser para compartir sus pensamientos más íntimos y sentimientos con alguien tan fundamentalmente diferente a él, que la idea era emocionante y aterradora a la vez. Ira habló a continuación. Su voz era apenas un susurro. Nunca habíamos compartido este ritual con un humano antes. Admitió que su mirada era firme. Aunque sus mejillas se sonrojaron de ese tono púrpura familiar. Pero si estás dispuesto, nos gustaría tratar de entenderte. Ser comprendido por ti. Alex sintió que su pulso se aceleraba, el peso de su invitación asentándose sobre él como una manta cálida y pesada. Sintió el significado de lo que le estaban ofreciendo, la vulnerabilidad que requería de su parte, y sintió una oleada de gratitud mezclada con un profundo sentido de responsabilidad. Sí, se encontró diciendo antes de poder pensarlo mejor, me gustaría. Que sus rostros se suavizaron y sintió como si acabara de cruzar un umbral invisible que había estado allí. Entre ellos desde que se conocieron, la tensión que había flotado entre ellos se desvaneció y fue reemplazada por un mutuo. Anticipándose a lo que les esperaba esa noche, se encontraron en un pequeño observatorio. Habitación con iluminación tenue y grandes ventanales con vistas a las estrellas. Adir e Ira estaban de pie, esperándolo, cada uno envuelto en una suave túnica de seda que parecía brillar bajo la luz de las estrellas, añadiendo una cualidad etérea. Ante su ya sobrenatural presencia, la habitación estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de la estación, y, cuando entraron más cerca de él, sintió que una sensación de calma lo invadía, una extraña seguridad de que lo que fuera que estaba por suceder estaba destinado a suceder. Aira le hizo un gesto para que se sentara en un cojín bajo en el centro de la habitación. Y mientras se acomodaba, los gemelos se sentaron frente a él imitando su postura. Pusieron sus manos en el suelo con las palmas abiertas, y después de un momento de vacilación él hizo lo mismo, sintiendo que esto era parte del ritual en nuestra cultura. Una dirra comenzó a cantar en voz baja y, calmando el acto de compartir, las mentes son sagradas, es un vínculo que trasciende las palabras. Una comunión de espíritu que nos permite entendernos más allá de los límites del lenguaje. Ira continuó su mirada. Centrado en él. No sabemos si esto funcionará con un humano, admitió, pero deseamos probar si estás dispuesto. Alex asintió, su pulso se estabilizó pero su corazón, corriendo con una extraña excitación. Estoy listo, susurró las palabras sintiendo casi reverentes en el espacio tranquilo. Adir e Ira extendieron cada uno una mano, colocando sus palmas tocaron suavemente a ambos lados de su rostro. Su toque era fresco y delicado. Pero sintió una oleada de calor que se extendía desde los puntos de contacto y fluía a través de él como una suave corriente. Sus ojos se cerraron mientras se permitía relajarse, dejando ir sus reservas, sus miedos, un suave latido. Una sensación llenó su mente, una sensación de ingravidez, como si estuviera flotando a la deriva. Una corriente de energía que no podía comprender del todo, sentía su presencia dentro de él. Una conciencia tranquila pero distinta, y se dio cuenta con un sobresalto de que podía sentir sus emociones, sus pensamientos, sus recuerdos. Imágenes pasaron por su mente, destellos de su mundo, sus vidas. Sus sentimientos de aislamiento y anhelo, el dolor de estar tan lejos de casa. Sintió su curiosidad, su admiración. Para él, su deseo era salvar la brecha entre ellos, y entonces sintió su calor, su afecto y algo más. Algo más profundo, más intenso. El vínculo entre ellos creció, envolviéndolos. Lo abrazó con ternura y se dio cuenta con asombro de que estaba
Ya no estaba solo cuando finalmente abrió los ojos. Adir e Ira lo observaban. Su mirada es suave, sus sonrisas gentiles, podía sentir sus emociones mezclándose con las suyas, una tranquila sensación de paz. Resonó entre ellos gracias Adra, susurró su voz gracias Adra. Susurró su voz cálida y sincera. Alex sintió el peso de su gratitud invadirlo. Él se mezcló con las profundas emociones que aún vibraban en su pecho. En ese momento comprendió la profundidad de lo que habían compartido, el intercambio sin reservas que trascendía las palabras y límites era un vínculo formado en la vulnerabilidad y la apertura a una conexión rara que se sentía tan preciosa como estaba frágil. Ira se acercó más. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y ¿algo más profundo que sentiste?, preguntó su voz apenas por encima de un susurro. Como si la respuesta tuviera un significado mucho más allá de su experiencia inmediata, Alex dudó, sin estar seguro de cómo articular. La intensidad de la conexión que habían formado era abrumadora. Finalmente, admití que buscaba las palabras adecuadas, sentí tus emociones, tu curiosidad, tu amabilidad, es como si pudiera ver tu mundo a través de tus ojos. Hizo una pausa tomando un respiro, pero también había una sensación de soledad, un anhelo de ser comprendido. No lo hice. Me di cuenta de lo mucho que estaba sintiendo. Que Adra asintió con su expresión contemplativa. La soledad es común para nosotros, dijo suavemente. Nuestra cultura valora la independencia y la autosuficiencia, pero al hacerlo a veces olvidamos el valor de la conexión. Estuvimos aislados desde el momento en que llegamos a la Tierra, inmersos en un entorno que es a la vez fascinante y ajeno a nosotros. La mirada de Ira era seria, pero tú has cambiado eso para nosotros, ¿ves? Nos ven como algo más que investigadores o experimentos, nos ven como individuos. Su voz estaba cargada de emoción y Alex podía sentir la sinceridad detrás de sus palabras, el vínculo que habían formado. Los acercó más mientras hablaban. Alex no podía quitarse la sensación de que estaban parados al borde del abismo. Algo monumental, la conexión que habían forjado era innegablemente profunda y con ello llegó la conciencia de las posibilidades y complicaciones que le aguardaban y se sintió atraído por ellas de una manera que no le gustaba. Nunca había anticipado un magnetismo que fuera más allá de la mera fascinación, era como si hubieran encendido algo dentro de él, una brasa que había estado dormida por mucho tiempo. ¿Qué? ¿Qué pasó después?, preguntó de repente, consciente de lo vulnerable que se sentía en este intercambio íntimo. La pregunta se sintió pesado, como si tuviera el potencial de remodelar los límites de su relación. Un terrible compartió una mirada con Ira y en ese momento sintió nuevamente su comunicación silenciosa, un vínculo que parecía conectarlos de maneras que las palabras no podían expresar. Tenemos que navegar esto con cuidado, dijo Adir en su tono serio pero gentil. Nuestros mundos son tan diferentes, Alex, debemos ser cautelosos. Respetuoso de nuestras diferencias, entiendo, respondió sintiendo una mezcla de emoción y aprensión, pero no quiero perder esta conexión que hemos construido, se siente demasiado importante. Ira sonrió genuinamente. La calidez ilumina sus rasgos, es importante, dijo con voz suave pero decidido, pero también complejo si queremos seguir explorando este vínculo que debemos hacerlo con intención. Nuestras culturas tienen muchas expectativas, muchas reglas. Alex. Al considerar sus palabras, él era muy consciente de las divisiones culturales que existían entre ellos, pero algo dentro de él despertó el deseo de superar esos límites y explorar las profundidades de su conexión. ¿Qué pasa si no lo permitimos? Esas reglas nos definen, sugirió con el corazón acelerado por la emoción. ¿Qué pasaría si creáramos nuestra propia comprensión? Los ojos de Adira brillaron con intriga. Ese es un pensamiento atrevido, Alex, dijo con un dejo de admiración en su voz. Pero existen riesgos que nuestra gente podría no comprender y podrían reaccionar con sospecha. O miedo. Entonces demostrémosles, respondió jactándose de su propio fervor. Demostremos que la conexión es posible, que la comprensión puede tender puentes incluso entre las brechas más amplias que podamos encontrar. Manera de hacer que funcione en conjunto. Ira se inclinó hacia adelante con expresión seria. ¿Pero qué? ¿Qué significa para nosotros estar juntos?
¿Qué límites estamos dispuestos a cruzar? ¿Cuáles son las consecuencias de forjar un camino? Eso es tan diferente de lo esperado. Su pulso se aceleró sintiendo el peso de su pregunta. La realidad de su situación se resolvió en una oleada de incertidumbre mezclada con la emoción de lo que podrían explorar juntos. Comprendieron que sus elecciones podían afectar no solo su relación, sino también cómo sus culturas los percibían mutuamente. Otra cosa, quizás, es que demos pequeños pasos, sugirió con cautela, podemos hacerlo. Aprender unos de otros sin perdernos a nosotros mismos. Cada experiencia podría ser una forma de entender la perspectiva del otro. Mezclar nuestros mundos sin forzar un compromiso total de inmediato. Adira sintió lentamente una sonrisa que se extendía por su rostro, su entusiasmo palpable, que podía funcionar. Podríamos intercambiar prácticas culturales, enseñarnos unos a otros sobre nuestras vidas, nuestras historias. Y nuestras tradiciones nos ayudaría a entender de dónde venimos y por qué somos como somos, intervino Ira con su voz rebosante de emoción, y también podría implicar compartir experiencias que son únicas en el mundo de cada uno. Podríamos crear nuestras propias tradiciones, que honren ambas culturas, el pensamiento. Lo emocionó, se sintió como si estuvieran a punto de crear algo hermoso y significativo juntos. Podrían imaginar las posibilidades, las aventuras que podrían compartir, la fusión de sus mundos de maneras que se sintieran como algo común. Atrevido y profundamente íntimo. Comencemos con algo simple. Alex sugirió que tal vez podamos compartir comidas. Cocinar. Para nosotros, la comida es una parte muy importante de la cultura y es algo tangible que podemos explorar. Juntos. Los ojos de Adra asustados, y podemos aprender de las delicias culinarias de cada uno. ¿Prácticas que comen ustedes los humanos? ¿Qué disfrutan? Ira echó hacia atrás su expresión reflexivo. ¿Y qué significa para usted la comida? Tiene conexiones emocionales, recuerdos ligados a ella. Sería interesante entender las historias detrás de tus comidas. La idea despertó una nueva energía en la sala y Alex se encontró sonriendo. Puedo hacer la famosa pasta de mi abuela. Es una receta familiar y siempre es. Ha sido una comida reconfortante para mí, repitió Adil frunciendo ligeramente el ceño. Curiosidad, ¿qué es esta pasta? Se rió entre dientes al darse cuenta de lo extraño que les debe sonar. Es un tipo de comida hecha a base de harina de trigo, agua y huevos. Se hierve y se sirve con salsa, generalmente a base de tomate. O a base de crema. Es un relleno cálido y une a las personas. Los ojos de Ira brillaba con curiosidad. Suena delicioso, nos encantaría probarlo. ¿Qué tal? Mañana por la noche, sugirió, la emoción burbujeando en su pecho. Adir e Ira intercambiaron miradas, sus expresiones llenas de entusiasmo. Mañana por la noche es Adir. Dijo con voz brillante, prepararemos algo para ti también. Queremos compartir una muestra de nuestro mundo. Entonces es un fecha, respondió. Una emoción de anticipación lo recorrió ante la perspectiva de. Mientras compartían su comida, mientras se preparaban para marcharse, la atmósfera entre ellos vibraba. Con la electricidad de la nueva conexión, permanecieron juntos en la habitación oscura, mientras la risa se derramaba de sus labios mientras discutían sus comidas favoritas, tradiciones culturales y la esencia de sus respectivos mundos. En esos momentos, los límites de sus culturas comenzaron a disolverse y fueron reemplazados por la calidez de las experiencias compartidas. A medida que salían de la sala de observación, junto con Alex, sintió una extraña sensación de pertenencia. Sobre él había una sensación de esperanza para el futuro, cualesquiera que fueran los desafíos que lo aguardaban. Él sabía. Los enfrentarían juntos, explorando los territorios inexplorados de su conexión, un paso a la vez, pero a medida que él miró de reojo a los gemelos, sus siluetas enmarcadas contra el fondo de las estrellas, no pudo evitarlo. Sintiendo que estaban parados al borde de algo mucho más grande de lo que podían comprender completamente, el universo era vasto y lleno de posibilidades, y dentro de esa extensión se encontraba el potencial tanto para la belleza como para el peligro. Saben que la exploración de su conexión pronto revelará desafíos que pondrán a prueba no solo su vínculo sino también su comprensión de lo que realmente significaba unir dos mundos. Alex se durmió esa noche con una sonrisa. Su rostro, pero mientras se dejaba llevar por los sueños, las sombras de la incertidumbre se infiltraron en él.
Las preguntas de su mente sobre lo que le esperaba susurraban en sus pensamientos, difuminando las líneas entre la emoción y la aprensión por qué otros secretos se revelarían a medida que continuaran compartiendo sus vidas y cómo navegarían por él. Aguas inexploradas de su creciente relación cuando se enfrentan a las expectativas.